¿Sientes que tu hogar ha perdido la paz, como si algo invisible perturbase tu descanso? ¿Y si te dijera que Santa Teresa conocía salmos capaces de restaurar la armonía y expulsar todo mal espiritual? Hoy descubrirás cómo activarlos. ¿Estás listo para proteger tu casa como lo hacía ella? Santa Teresa de Jesús no solo fue una mística poderosa, sino también una mujer de oración concreta que encontró en los salmos una fuente inagotable de protección espiritual. Para ella no eran solo poemas antiguos, eran verdaderos escudos contra el mal, lámparas encendidas en medio de la oscuridad del alma y del hogar. Hoy, tú también podrás invocar esa fuerza. A través de 7 salmos que Santa Teresa repetía en silencio en los pasillos del convento, aprenderás a limpiar tu casa, tu mente y tu espíritu de toda sombra que no venga de Dios. Si crees que la oración puede proteger tu hogar, escribe en los comentarios: «El Señor es mi refugio». Quédate hasta el final porque el último salmo revela cómo Santa Teresa lo utilizaba antes de dormir para blindar su habitación contra toda perturbación espiritual. Y a lo largo del video te daré detalles clave para activar cada uno de estos salmos como ella lo hacía. Antes de comenzar, fortalece tu fe con un simple gesto. Dale like si deseas paz verdadera en tu casa y suscríbete si crees que Dios aún protege con su palabra viva. Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia y alma reformadora del Carmelo, comprendió desde joven que el combate espiritual no se libra con las armas del mundo, sino con la palabra de Dios. En su vida mística, plagada de enfermedades, incomprensiones, visiones y fundaciones, descubrió que los salmos eran más que poesía devocional. Eran escudos de fuego, espadas invisibles, palabras vivas que resonaban en lo profundo del alma y desataban la protección del Altísimo. Desde su celda austera en Ávila hasta los caminos polvorientos donde fundaba conventos, Santa Teresa llevaba en su corazón una pequeña colección de pasajes bíblicos, entre ellos varios salmos que memorizaba y recitaba en momentos de angustia, tentación, insomnio o peligro. No lo hacía de forma supersticiosa ni como fórmula mágica. Lo hacía con fe encarnada, con la certeza de que cada versículo era aliento del Espíritu, promesa cumplida, presencia real de Dios. En sus escritos encontramos referencias a la Escritura que no son simples citas. En El Camino de Perfección, por ejemplo, recomienda a sus hijas espirituales que mediten con atención las palabras del salmista. Sabía que en esos cantos inspirados por Dios había una arquitectura interior capaz de ordenar la casa espiritual y protegerla del caos. Pero ¿por qué los salmos? ¿Por qué no otra oración más sencilla? Porque en los salmos está la voz del alma humana hablándole a Dios con toda su desnudez. Hay grito, hay súplica, hay canto de victoria, hay lágrimas y confianza. Y eso es lo que Santa Teresa necesitaba. Rezos que no adornaran la angustia, sino que la elevaran. Palabras que no escondieran la lucha, sino que la convirtieran en incienso. En muchos testimonios de carmelitas posteriores, se narra cómo Santa Teresa enseñaba a sus monjas a usar los salmos como defensa cuando sentían presencias inquietantes, ruidos inexplicables o desasosiego repentino. Recita el 91, decían algunas. Protégete con el 23. No se trataba de superstición ni de miedo, sino de recurrir a una tradición bíblica sólida. Desde David hasta Jesús en la cruz, todos los grandes hombres y mujeres de fe han clamado con los salmos. De hecho, no es casualidad que Jesús, en el momento de su agonía, haya dicho: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», que es el inicio del Salmo 22, y que sus últimas palabras fueran: «En tus manos encomiendo mi espíritu», eco directo del Salmo 31. Santa Teresa entendía este lenguaje. Sabía que si el Hijo de Dios había encontrado consuelo y entrega en los salmos, ¿cómo no iba a serlo ella, frágil sierva del mismo Señor? Para ella, los salmos no eran antiguos ni lejanos, eran actuales, urgentes,
necesarios. Al comenzar el día, al retirarse en silencio, al sufrir una de sus crisis de salud, al sentir el peso de las dificultades de fundación, ahí estaban los salmos. Uno por uno, como ladrillos de una muralla invisible, levantaban a su alrededor una fortaleza espiritual. Los conventos teresianos heredaron esta práctica. Incluso hoy, muchas carmelitas descalzas conservan la costumbre de tener en sus celdas una hoja con varios salmos, especialmente seleccionados para rezarlos al despertar, antes de dormir o en caso de turbación interior. Y lo hacen con la misma convicción con la que lo hacía su madre espiritual. Los salmos limpian el alma, ordenan el corazón y protegen la morada. Pero lo más impactante es que Santa Teresa no guardaba estos salmos solo para sí. Cuando visitaba hogares durante sus viajes de fundación, cuando se encontraba con personas atribuladas, les enseñaba a rezar con ellos. Les pedía que pusieran uno de los salmos en voz alta, con fe, en cada habitación de la casa, que los repitieran en momentos clave, que los escribieran y los colocaran en lugares visibles. Lo hacía con la certeza de que la palabra de Dios, pronunciada con fe, no vuelve vacía. Así, poco a poco, se tejió una tradición silenciosa, los salmos de Santa Teresa. No porque ella los inventara, sino porque los convirtió en su forma concreta de pelear batallas invisibles. Son los mismos salmos que tú conocerás en este video, los mismos que pueden transformar tu hogar en un lugar de paz, limpiar cada rincón de toda presencia que no sea de Dios y devolverle al alma la quietud que tanto busca. Y aunque cada salmo tiene su fuerza propia, su contexto bíblico, su riqueza teológica, lo más importante es el corazón con el que se rezan. Santa Teresa lo repetía con humildad. No es la cantidad de oraciones, sino el amor con que se dicen. Por eso, cuando te acerques a estos 7 salmos que recorreremos juntos, no lo hagas desde el miedo, sino desde la confianza. No lo hagas como quien repite fórmulas, sino como quien invoca la presencia de su Padre con palabras que han cruzado los siglos. En este primer bloque hemos comprendido algo fundamental. Los salmos eran para Santa Teresa instrumentos de luz. Y si ella, que combatió tentaciones, fundó conventos, venció la enfermedad y desafió a su tiempo con una fe ardiente, los consideraba esenciales para protegerse, ¿por qué no habríamos de hacer nosotros lo mismo? Lo que sigue no es teoría, sino camino práctico. Recorreremos los 7 salmos más poderosos que Santa Teresa recomendaba, uno por uno. No solo los escucharás, aprenderás a aplicarlos. Con cada salmo te daré la clave que ella utilizaba para activarlo con eficacia espiritual. Y comenzaremos con el más temido por los enemigos invisibles. El Salmo 91, el escudo de fuego que ha protegido hogares por generaciones. Entre todos los salmos que Santa Teresa rezaba con fervor, hay uno que se alza como una auténtica muralla de protección espiritual, el Salmo 91. Desde tiempos antiguos ha sido considerado una oración de guerra, una proclama de fe frente a todo lo que no se ve, frente a todo lo que acecha sin nombre ni forma. Santa Teresa lo conocía de memoria. Lo repetía en sus noches de enfermedad, lo recomendaba a sus hijas carmelitas cuando sentían temor, y lo invocaba cuando fundaba un nuevo convento, como si sus palabras sellaran con fuego invisible los muros de aquel nuevo hogar. El Salmo 91 no es una plegaria tranquila, es un manifiesto de confianza radical. Tú que habitas al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente, di al Señor: mi refugio, mi baluarte, mi Dios en quien confío. Esta afirmación inicial marca todo el tono del Salmo. No es una súplica incierta, sino una declaración firme. El creyente no se defiende solo, está resguardado bajo el ala de Dios. Para Santa Teresa, esta imagen de protección era especialmente significativa. Ella sabía lo que era ser atacada espiritualmente.
En sus escritos describe episodios en los que sentía presencias malignas, turbaciones interiores, noches de profunda opresión. Pero también sabía que esas sombras no tenían poder ante la presencia del Dios vivo. Por eso, al rezar el Salmo 91, no solo pedía protección, proclamaba que ya estaba protegida. Era un acto de fe militante. En uno de sus testimonios más íntimos, cuenta cómo una noche, estando enferma, sintió que su habitación se llenaba de un peso insoportable. No había ruido, ni figuras, ni nada visible, pero algo oprimía el ambiente. En ese instante, sin fuerza para levantarse, comenzó a recitar lentamente: «No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día». Y a medida que pronunciaba cada línea, la presión se disolvía. El cuarto se fue llenando de paz, y ella, exhausta pero en calma, logró dormir. Esto no fue un hecho aislado. Muchas veces repitió el Salmo 91 en voz baja, en los pasillos del convento, en la capilla, al lado de las hermanas enfermas. Sabía que en ese salmo se escondía una verdad ardiente, que Dios envía ángeles para custodiar a quienes le invocan con fe. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Sus alas te cubrirán y bajo ellas hallarás refugio. Para Santa Teresa, cada frase era literal, no una metáfora poética, sino una realidad espiritual. Ella veía al alma como un castillo, y este salmo era una de sus llaves maestras. Quien lo recita con fe se convierte en habitante del refugio del Altísimo. Ya no camina solo, ya no está expuesto a las fuerzas del mal, incluso cuando no se ven, incluso cuando se burlan, incluso cuando susurra la tentación. El Salmo 91 es espada y escudo. En el contexto del hogar, este salmo tiene una fuerza especial. Santa Teresa enseñaba que debía ser recitado no solo por el individuo, sino en voz alta dentro de la casa, de preferencia en cada habitación, si era posible en la puerta de entrada, y siempre con convicción. Porque las palabras vacías no espantan al mal, pero una fe viva, dicha en voz firme, puede purificar el aire mismo. Muchos hogares, incluso hoy, conservan la costumbre de tener el Salmo 91 escrito cerca de la entrada. Algunos lo colocan detrás de la puerta. Otros lo guardan bajo la almohada de los hijos. Otros lo repiten antes de dormir. Esta costumbre no es superstición si se hace con fe, y Santa Teresa lo sabía. Lo importante no es el papel donde está escrito, sino el corazón que lo pronuncia. El Salmo 91 no promete una vida sin peligros, promete una compañía divina constante. Aunque caigan 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. Este versículo para Santa Teresa era más que aliento, era un mapa. En sus fundaciones enfrentó persecuciones, rechazos, enfermedades, incluso brujerías, pero jamás se sintió sola. Y lo atribuía, entre otras cosas, al poder protector de este salmo. Durante una visita a una casa de familia cercana al convento, se cuenta que encontró un ambiente tenso. Niños enfermos, discusiones constantes, cansancio espiritual. Santa Teresa no reprendió, no criticó, solo pidió un poco de silencio. Tomó su pequeño salterio y en voz baja pero firme, comenzó a recitar el Salmo 91. Al terminar dijo: «Pongan esta oración cada día en el centro de esta casa y verán cómo Dios mismo se queda aquí». El cambio no fue inmediato, pero sí real. A las pocas semanas, el ambiente había cambiado. Las discusiones cesaron, la salud mejoró, la paz volvió. ¿Milagro? Tal vez. ¿Fuerza de la fe? Sin duda. Santa Teresa no creía en coincidencias espirituales. Sabía que donde se invoca la palabra de Dios, allí hay luz. Hoy, siglos después, tú puedes hacer lo mismo. No necesitas un hábito carmelita ni una celda en un convento, solo necesitas fe. El Salmo 91 sigue siendo el mismo.
Su poder no ha disminuido, sus promesas no han caducado. A los que me aman, yo los libraré, los protegeré, pues conocen mi nombre. Santa Teresa decía que este salmo debía ser rezado en momentos clave, al comenzar el día, antes de dormir, y siempre que se percibiera alguna perturbación, por mínima que fuera. Para ella era como cerrar las ventanas del alma contra la tormenta. Y si tú deseas lo mismo para tu casa, puedes comenzar hoy. No esperes al miedo, no esperes al desastre. Invoca la protección del Altísimo como quien activa un escudo de luz. Y ahora que has comprendido la profundidad del Salmo 91 y su aplicación práctica en la vida de Santa Teresa, avanzaremos hacia otro salmo de gran poder, el Salmo 27. En él descubrirás cómo la luz del Señor puede iluminar cada rincón de tu casa, disipando toda sombra y devolviendo la paz interior. Cuando Santa Teresa hablaba de la luz de Dios, no se refería simplemente a una metáfora espiritual. Para ella, esa luz era una presencia real, capaz de disipar tinieblas internas y externas, de transformar un espacio lleno de inquietud en un lugar de serenidad profunda. Por eso, uno de los salmos que más recurría en sus momentos de duda, confusión o perturbación era el Salmo 27, cuya primera línea es una proclamación poderosa. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Esa pregunta no era retórica para Santa Teresa. La formulaba como quien se responde a sí misma en medio de la batalla interior. En su vida, marcada por noches de sequedad espiritual, incomprensiones del clero y obstáculos constantes, necesitaba recordar con fuerza que Dios era su única luz. Por eso, el Salmo 27 se convirtió en uno de sus pilares de fe, y al igual que lo hacía con otros pasajes bíblicos, no lo recitaba solo como oración personal, sino también como protección para el lugar donde vivía, dormía, trabajaba y rezaba. En sus cartas y escritos hay múltiples referencias a la importancia del recogimiento interior, pero también del entorno físico. Para Santa Teresa, el alma y el espacio estaban profundamente conectados. Un hogar desordenado, ruidoso o tenso podía afectar la oración y la paz interior. Por eso, recomendaba cuidar los espacios y santificarlos con la oración. El Salmo 27 era uno de los que sugería para ello. Cuando sentía que una casa estaba envuelta en tensiones espirituales, que había discusiones constantes o tristeza acumulada, sugería colocar este salmo como lámpara espiritual, una llama que arde sin apagarse. Este salmo no evade la realidad del mal ni de los enemigos. Al contrario, reconoce su existencia. Cuando se abalanzan contra mí los malvados para devorar mi carne, ellos, mis adversarios y enemigos, tropiezan y caen. Santa Teresa no espiritualizaba en exceso estos versículos, pero tampoco los limitaba a enemigos humanos. Ella hablaba con naturalidad de combates invisibles, de momentos en los que sentía asedios espirituales reales. Y el Salmo 27 le recordaba que ninguna sombra, por densa que fuera, podía resistir la luz del Señor. Una de las estrofas favoritas de la santa era: aunque acampe contra mí un ejército, mi corazón no teme. Aunque se desate una guerra contra mí, mantendré la confianza. Esa era la actitud que enseñaba a sus hijas del Carmelo: no negarse a ver el mal, pero tampoco cederle terreno. El miedo era para ella un ladrón de paz, y los salmos eran su herramienta para recobrar el equilibrio interior. En la vida conventual, Santa Teresa aplicaba el Salmo 27 también de forma concreta. Por ejemplo, se sabe que al fundar un nuevo convento, lo rezaba de pie en la entrada principal, como quien invoca la presencia de Dios en ese umbral, y lo hacía en voz alta, para que las hermanas la escucharan. No se trataba solo de una ceremonia simbólica, sino de una consagración real del espacio. El Señor es mi luz, decía, mientras trazaba la señal de la cruz en el aire. Esa luz debía penetrar cada habitación,
cada rincón. Pero no solo en el convento encontraba aplicación este salmo. Cuando visitaba casas de familias benefactoras, muchas veces encontraba entornos cargados por la tristeza, la enfermedad o el resentimiento. Allí, sentada humildemente en la sala o junto a la cocina, pedía unos minutos de silencio. Sacaba su pequeño libro de salmos y comenzaba: Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Y mientras lo decía, los rostros se suavizaban, los ruidos cesaban, la atmósfera cambiaba. La luz del Señor comenzaba a entrar. Este versículo en particular tocaba profundamente su alma, no solo porque expresaba un anhelo de eternidad, sino porque la casa del Señor no era solo el templo, sino cualquier espacio donde Dios era invocado con sinceridad. Una casa pobre, una celda, un comedor, incluso una habitación oscura. Todo podía volverse morada divina si se le abría la puerta al Señor con fe. Santa Teresa enseñaba que este salmo debía ser recitado especialmente cuando se sentía que la oscuridad, ya fuera interior o exterior, comenzaba a apoderarse del ambiente. No era necesario esperar a un ataque espiritual evidente. Bastaba con sentir inquietud, ansiedad persistente, insomnio inexplicable. En esos momentos, ella misma tomaba su rosario, lo colocaba sobre el pecho y recitaba en voz baja: El Señor es mi luz. Lo repetía una y otra vez hasta que su alma descansaba. En una carta dirigida a una hermana enferma, escribió: No permitas que la sombra del dolor entre en tu celda sin la luz del Salmo 27. En cada línea hay un faro y en su final un descanso. Estas palabras revelan la profundidad con la que vivía este salmo. Para ella, cada versículo tenía una misión específica. No era solo un consuelo, sino una lámpara, como dice el mismo Salmo 119. Lámpara es tu palabra para mis pasos. El Salmo 27 también invita a la espera confiada. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Este cierre le daba fuerza en los momentos en los que no veía resultados inmediatos. Lo aplicaba cuando una hermana no sanaba, cuando una fundación se complicaba, cuando no recibía las licencias que necesitaba. Lo rezaba no para forzar a Dios, sino para permanecer firme en la esperanza. Y eso mismo enseñaba, que a veces la mayor forma de invocar la luz divina es simplemente no moverse de la fe, aunque todo alrededor parezca oscurecerse. Hoy, este salmo puede ser para ti lo que fue para ella, una antorcha en medio del hogar. Recítalo cuando sientas que la tristeza entra sin motivo. Léelo cuando las discusiones se vuelvan frecuentes. Escríbelo y colócalo en una ventana, en una puerta, en tu mesa de noche. No como adorno, sino como faro, porque el Señor sigue siendo luz, y donde Él entra, la oscuridad no puede permanecer. Y así como el Salmo 27 ilumina, el siguiente salmo que conocerás protege. El Salmo 23 fue uno de los más queridos por Santa Teresa. En él descubrió la figura del pastor que guía, que alimenta, que consuela, pero sobre todo, que protege cada paso. Prepárate para entender cómo esta oración milenaria puede blindar tu hogar con la ternura firme del que nunca abandona. En la vida de Santa Teresa, pocas imágenes eran tan reconfortantes como la del buen pastor. Esa figura tierna pero firme que guía, alimenta, defiende y permanece. Por eso, entre todos los salmos que recitaba con frecuencia, el Salmo 23 ocupaba un lugar especial. No era solo una oración para tiempos de calma, era una invocación de protección activa. El Señor es mi pastor, nada me falta. No era una expresión poética, sino una verdad que Teresa pronunciaba con convicción cada vez que sentía que el alma o el entorno comenzaban a agrietarse. Este salmo, uno de los más conocidos y citados de toda la Biblia, fue para Santa Teresa
un pilar de su vida espiritual. Lo recitaba al despertar, lo meditaba antes de dormir y lo ofrecía a quienes atravesaban momentos de tribulación. Sabía que en sus versículos había una fuerza escondida que no solo consolaba, sino que protegía. Y entendía que esa protección no se limitaba al alma, sino que podía extenderse al hogar, a los espacios cotidianos, al mundo físico donde la fe se encarna. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Estas palabras tenían para Teresa un eco real. Las repetía lentamente, visualizando al alma como una oveja fatigada, guiada por Dios hacia un lugar seguro. Y ese lugar no era siempre externo. Muchas veces era su propia celda, su propio cuerpo enfermo, su convento lleno de dificultades. Cuando el entorno parecía volverse inhóspito, el Salmo 23 le devolvía la certeza de que Dios preparaba para ella una pradera interior donde todo volvía a florecer. Pero este salmo no solo habla de calma, también reconoce la existencia del peligro. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Santa Teresa pasaba por esas cañadas oscuras con frecuencia. Su vida estuvo marcada por incomprensiones, oposiciones, crisis de salud y experiencias espirituales profundas, algunas de ellas desafiantes. Sin embargo, encontraba en este salmo una promesa firme. No importa cuán sombrío sea el camino, si el pastor está cerca, no hay motivo para temer. Aplicaba estas palabras también a los espacios físicos. Sabía que hay habitaciones donde cuesta respirar, rincones del hogar donde se acumulan silencios densos, pasillos que guardan memorias difíciles. En esos lugares, ella recomendaba rezar el Salmo 23 en voz alta, no como quien lanza palabras al viento, sino como quien invoca una presencia real. Nada me falta, decía, convencida de que esa proclamación tenía un efecto inmediato sobre el ambiente. Un episodio relatado por una de sus hermanas de comunidad revela el poder de esta práctica. En un convento recién fundado, varias hermanas comenzaron a tener pesadillas recurrentes. No había explicación lógica. Se sentían inquietas durante la noche. Teresa, lejos de alarmarse, pidió que todas se reunieran en la capilla y juntas recitaran el Salmo 23. Luego, visitaron cada celda, cada pasillo, cada rincón y lo repitieron con fe. A los pocos días, la paz había regresado. Nadie volvió a tener sueños perturbadores. Para ellas no fue coincidencia. Fue la presencia del pastor que se hizo real en medio de su casa. Uno de los versículos más impactantes para Santa Teresa era: «Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa». Esta imagen le resultaba poderosa, no solo por la protección que implica, sino por la dignidad que devuelve. El alma que se siente pequeña, asustada, incluso humillada por el mal, es elevada por Dios mismo a la mesa de los hijos, es ungida, es saciada. Teresa enseñaba que esa mesa puede estar en cualquier parte, en una cocina humilde, en un comedor donde reina el silencio, en una sala marcada por la ausencia. Lo importante no es el lugar físico, sino la presencia del pastor. También interpretaba este salmo como un recordatorio de la autoridad espiritual que todo cristiano posee cuando actúa en el nombre de Dios. Tu vara y tu cayado me sosiegan. No son solo instrumentos del pastor para guiar, son también señales de su poder. Teresa creía firmemente que, al rezar este salmo, la persona no solo pedía protección, sino que activaba una autoridad espiritual sobre su casa. Por eso aconsejaba a sus hermanas, y también a seglares, que lo recitaran con firmeza cuando sentían que algo o alguien perturbaba el entorno. Hoy en día, muchos hogares cristianos aún conservan la práctica de tener el Salmo 23 enmarcado en alguna pared.
Pero más allá de exhibirlo, Santa Teresa insistía en que debía ser pronunciado, vivido, encarnado. Cuando una madre lo rezaba por sus hijos, cuando un padre lo decía al entrar en casa, cuando un anciano lo repetía antes de dormir, se convertía en más que un texto. Era una fortaleza espiritual que envolvía el hogar con la gracia de Dios. Incluso en su lecho de muerte, Santa Teresa pidió que se le rezaran salmos. Aunque no queda constancia exacta de cuáles, varias de sus hijas espirituales creyeron que entre ellos estaba el Salmo 23. Porque termina con una promesa que ella vivió con esperanza. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Para ella, esa casa del Señor comenzaba aquí, en la tierra, cada vez que un alma abría sus puertas al pastor y le permitía entrar. Tú también puedes hacer lo mismo. No necesitas grandes rituales, solo necesitas fe. Coloca este salmo en tu habitación, reza sus palabras antes de dormir. Recítalo junto a los tuyos cuando sientan inquietud. Cada línea es una promesa, cada verso una lámpara, cada imagen una invitación a confiar, porque el pastor sigue caminando con nosotros y donde Él entra no falta nada. A continuación, descubrirás un salmo menos conocido pero igual de poderoso, el Salmo 121. En él, Santa Teresa encontraba consuelo y vigilancia espiritual. Un salmo para cuando no puedes dormir, para cuando temes lo que no ves, para cuando necesitas recordar que Dios no duerme y vigila incluso cuando tú ya no puedes más. En los momentos más difíciles de su vida, Santa Teresa de Jesús no miraba hacia los hombres ni confiaba en sus propias fuerzas. Levantaba la mirada. Literalmente, en los conventos solía salir al jardín o acercarse a la ventana de su celda y mirar al cielo mientras recitaba uno de los salmos más íntimos y confiados de toda la Escritura, el Salmo 121. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Este salmo, corto pero potentísimo, fue para ella un refugio en los días de angustia interior y fatiga corporal. Santa Teresa, mujer de inmensa actividad y delicada salud, comprendía que el alma muchas veces se agota cuando pone su esperanza en soluciones humanas. Por eso amaba este salmo, porque la obligaba a reorientar la mirada, a no hundirse en las circunstancias, sino a buscar lo alto, a confiar en aquel que todo lo sostiene. La primera parte del salmo es una confesión de dependencia total. ¿De dónde me vendrá el auxilio? Esta pregunta no nace de la desesperación, sino de la humildad. Santa Teresa no dudaba del poder de Dios, pero se reconocía pequeña, necesitada. Su grandeza espiritual venía precisamente de saberse hija. No buscaba controlar, sino rendirse. No planeaba con ansiedad, sino que se abandonaba en la providencia. Y este salmo era su forma de hacerlo con palabras concretas. Durante sus fundaciones, hubo momentos en que todo parecía cerrarse. Permisos negados, recursos escasos, enfermedades imprevistas. En una de esas ocasiones escribió en una carta: «Hoy no sé cómo seguir, solo he repetido el salmo que me recuerda de dónde viene la ayuda». Y luego firmaba: «Teresa de Jesús, que nada tiene, pero que lo espera todo del Señor». Era una expresión viva del Salmo 121. Una de las imágenes más conmovedoras del Salmo es la vigilancia constante de Dios. No permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. Santa Teresa encontraba en estas líneas un consuelo profundo. En sus noches de insomnio, cuando el cuerpo no le respondía o los pensamientos se agitaban, repetía: «Tú no duermes, Señor, tú me guardas». Esta conciencia la serenaba. Saber que había alguien que vela, incluso cuando todos descansan, le devolvía la paz. Y esa paz, decía ella, se extiende al hogar. Porque si Dios no duerme,
entonces también vela por los que viven bajo nuestro techo. Por eso recomendaba a sus hijas espirituales que rezaran este salmo especialmente por las noches, antes de cerrar las puertas y apagar las lámparas. Era un modo de dejar el cuidado de la casa en manos del Señor, de confiar en que, mientras los suyos dormían, Él mantenía encendida la luz invisible de su protección. En una de sus visitas a una familia cercana al convento, fue testigo del miedo que sentían por una serie de robos en la zona. Los padres dormían intranquilos, los hijos se despertaban con pesadillas. Teresa no ofreció seguridad física, pero sí espiritual. Les enseñó este salmo. Les dijo que lo recitaran en voz alta cada noche, en la sala principal, que lo hicieran con fe, como quien le entrega las llaves de la casa a Dios. Y según los testimonios, desde entonces todo cambió. No solo cesaron los miedos, volvió la confianza. El versículo "El Señor te guarda, el Señor es tu sombra protectora", tenía para ella un significado profundo. La sombra no se separa del cuerpo, siempre va con uno, incluso cuando no se percibe. Así es la protección de Dios, silenciosa, constante, inseparable. En la vida de Santa Teresa, esta imagen se volvió un símbolo de consuelo, incluso cuando no sentía fervor, incluso cuando la oración se volvía árida, sabía que Dios estaba allí, como sombra fiel, como guardián silencioso. Además, el Salmo afirma con fuerza que esta protección no es ocasional, sino total. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. Santa Teresa, que conocía las fatigas del camino, las temperaturas extremas, los peligros de los viajes, encontraba en estas palabras una cobertura divina para cada momento del día. Y lo extendía a sus hijas. Les decía que este salmo podía ser rezado también al salir de casa, como quien se reviste con una armadura invisible. Hoy muchos padres de familia lo rezan por sus hijos antes de que salgan a la escuela. Muchos trabajadores lo repiten mentalmente camino al trabajo. Muchos enfermos lo susurran antes de dormir. Y aunque no todos lo sepan, están haciendo lo mismo que hacía Teresa, confiar en el guardián que no duerme. Él guarda tu alma, Él guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre. Este versículo final resume toda la fuerza del Salmo 121. No solo protege el cuerpo, protege el alma. No solo cuida de día, también por la noche. No solo actúa hoy, sino por siempre. Esta promesa era para Santa Teresa una fuente de gozo, especialmente cuando la muerte se acercaba. No temía el paso final, porque sabía que su alma estaba custodiada. Y eso mismo enseñaba, que quien reza este salmo se entrega entero al cuidado del Padre. En una de sus últimas recomendaciones escribió: encomienda tu casa, tus pasos y tus noches a aquel que no descansa. Él será tu paz. Era una alusión directa a este salmo, porque para ella, confiar no era un acto pasivo, sino una elección diaria. Y el Salmo 121 era la oración que encarnaba esa elección. Hoy tú puedes hacer lo mismo. Reza este salmo antes de dormir. Léelo cuando salgas de casa. Escríbelo y colócalo cerca de la puerta principal. Enséñalo a tus hijos, a tus padres, a quienes viven contigo, no como una superstición, sino como una entrega, porque Dios no duerme. Y si levantas tus ojos a lo alto como lo hacía Teresa, descubrirás que el auxilio ya viene en camino. El próximo salmo que conocerás continúa esta lógica de confianza, pero con un giro profundo, el Salmo 34. En él, Santa Teresa encontraba no solo protección, sino la certeza de que Dios acampa alrededor de los que le temen. Una imagen militar y maternal a la vez. Prepárate para conocer un escudo que respira y vigila, el de los ángeles enviados por el mismo Señor. Uno de los salmos más intensamente vividos por Santa Teresa fue el Salmo 34, especialmente por una frase que ella misma repetía en momentos de miedo o incertidumbre. El ángel del Señor
acampa en torno a los que le temen y los protege. Para ella, esta imagen no era un simple consuelo poético, sino una afirmación literal de fe. Creía, con absoluta certeza, que Dios enviaba a sus ángeles como centinelas reales, invisibles pero activos, para custodiar a quienes viven en su presencia. Santa Teresa, mujer profundamente bíblica, no veía a los ángeles como figuras lejanas o idealizadas. Los consideraba colaboradores concretos en la obra de Dios, y cuando este salmo afirmaba que acampaban alrededor de los justos, lo entendía como una realidad que sucedía tanto en el alma como en el entorno. Por eso, este salmo se convirtió en uno de los más recomendados para recitar cuando una persona sentía un ambiente cargado, cuando notaba tristeza persistente en casa o cuando se presentaban manifestaciones de confusión espiritual. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca, comienza el salmo. Santa Teresa enseñaba que el primer escudo contra el mal no es el miedo, sino la alabanza. Cuando el alma bendice, cuando los labios pronuncian el nombre de Dios con gratitud, las sombras retroceden. Y esa actitud, la de alabar aún en la tribulación, es la que activa la protección divina de forma más poderosa. Ella lo practicaba incluso en la enfermedad, cuando apenas podía hablar. Con una débil voz repetía: «Bendeciré al Señor», como quien empuña un arma de luz. En una carta escrita a una hermana que sufría ataques de miedo nocturno, Teresa le aconseja que rece este salmo cada vez que se despierte angustiada. Le dice: «El enemigo no soporta la alabanza. Si lo invades con gratitud, huirá». Estas palabras muestran su comprensión espiritual del conflicto. No todo mal se combate directamente. A veces, basta con encender una lámpara. Y en la espiritualidad teresiana, los salmos eran precisamente eso, lámparas que no se apagan. Una parte fundamental del Salmo 34 dice: «Busqué al Señor y me dio una respuesta, me libró de todos mis temores». Santa Teresa enseñaba que el temor es una de las armas más eficaces del enemigo. No el miedo legítimo ante un peligro, sino el temor paralizante que impide confiar. Ella sabía que cuando una persona vive atrapada en el miedo, empieza a cerrarse a la gracia. Por eso recomendaba este salmo como una forma de devolverle al alma su libertad. Porque no se trata solo de ser librado del peligro, sino también de ser liberado del miedo. En sus fundaciones, era común que se enfrentara a la hostilidad de autoridades, vecinos o incluso del propio clero. En más de una ocasión, cuando alguna hermana sentía que el ambiente se volvía pesado o que sus noches eran inquietas, Santa Teresa les pedía que pusieran este salmo en el centro del convento. Lo rezaban en comunidad, en voz alta, con intención clara. No como quien repite por costumbre, sino como quien enciende fuegos sagrados para proteger su casa. Y funcionaba, no porque el mal desapareciera del mundo, sino porque la confianza crecía hasta desbordar el alma. El versículo que dice: «Este pobre gritó y el Señor lo escuchó, lo salvó de todas sus angustias», era para Teresa un espejo de su propia vida. Aunque respetada por muchas autoridades, ella nunca se vio a sí misma como grande. Se sentía pobre, frágil, necesitada. Y por eso confiaba tanto. Sabía que no necesitaba ser fuerte sino estar abierta. Sabía que el grito humilde tiene más poder que el discurso altivo. Por eso enseñaba que este salmo debía rezarse no con sofisticación, sino con sencillez, incluso llorando si era necesario, porque Dios escucha al pobre que clama. Otro momento central del salmo dice: «Muchos son los males del justo, pero de todos lo libra el Señor». Esta línea ayudaba a Santa Teresa a mantener la paz en medio del conflicto. Sabía que ser fiel no la eximía del sufrimiento. Al contrario, muchas veces lo atraía. Pero también sabía que pase lo que pase, Dios siempre ofrece una salida. Esta confianza absoluta era la que le permitía seguir adelante, incluso cuando todo parecía estancado o perdido.
El Salmo 34 también habla de la vigilancia divina sobre el cuerpo. El Señor cuida de todos sus huesos, ni uno solo se quebrará. Santa Teresa, cuya salud fue frágil toda su vida, encontraba en estas palabras una promesa de custodia total. No creía en la inmunidad mágica, pero sí en una presencia que sostiene aún en la debilidad. Por eso este salmo era también su oración para los enfermos, para los cansados, para los que sentían que ya no podían más. Decía que cada hueso que duele, cada lágrima que cae, es recogida por Dios y protegida por sus ángeles. En cuanto al hogar, Santa Teresa recomendaba rezar este salmo cuando se percibiera una atmósfera de división, de tensión prolongada, de palabras ásperas que se repiten sin causa. Decía que los ángeles acampan donde hay oración, pero huyen donde hay odio. Por eso este salmo debía acompañarse siempre de un acto de reconciliación, aunque fuera en silencio. Una decisión de perdonar, una mirada de paz, un gesto de humildad. Así, el campamento celestial podía establecerse de nuevo. Hoy, tú puedes hacer lo mismo. Puedes recitar el Salmo 34 con tus hijos, con tu pareja, incluso a solas. Puedes colocarlo en un rincón de tu casa, escribirlo en una libreta, aprenderlo de memoria. Cada palabra que pronuncias con fe es una piedra en el muro de protección que Dios levanta a tu alrededor. No necesitas entenderlo todo. Solo necesitas confiar como lo hacía Teresa. Y ahora que has recorrido este salmo junto a ella, prepárate para uno de los más personales, el Salmo 4, una oración que Santa Teresa susurraba antes de dormir, cuando las fuerzas la abandonaban, pero el alma quería seguir orando. En él descubrirás cómo blindar tu descanso, cómo convertir tu habitación en un santuario de paz y cómo entregarte a la noche con la certeza de que, mientras tú descansas, Dios vela. Si hay un salmo que Santa Teresa de Jesús convirtió en refugio íntimo para las noches, ese fue el Salmo 4. No es un canto de victoria ni una alabanza multitudinaria. Es una plegaria serena, casi susurrada, que nace del alma que ha luchado durante el día y desea descansar con el corazón limpio. Para Teresa, que pasaba noches enteras con el cuerpo dolido y el alma en combate, este salmo era una medicina espiritual. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Este verso que cierra el salmo no era para ella una frase decorativa, era una experiencia real, deseada, activada. Santa Teresa no siempre dormía bien. Sus enfermedades, las preocupaciones por las fundaciones, los ataques espirituales y la responsabilidad por las almas que guiaba, hacían que muchas veces la noche se convirtiera en campo de batalla. Pero ella sabía que el descanso del justo no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. Por eso, recitaba este salmo antes de cerrar los ojos. No como rutina, sino como entrega, como quien se rinde pero en manos seguras. El Salmo 4 inicia con una súplica. Respóndeme cuando clamo, Dios defensor mío. Tú que en la angustia me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Santa Teresa lo decía con conciencia de su pequeñez. Clamaba no desde la autosuficiencia, sino desde la confianza de quien sabe que Dios responde. A lo largo de su vida, aprendió a no ocultar su fragilidad ante el Señor. Le hablaba como hija, como amiga, como esposa del alma. Y este salmo le ofrecía ese lenguaje íntimo, directo, sin adornos. Ella solía decir que la noche revela el verdadero estado del alma. Cuando todo se apaga, cuando los ruidos cesan, lo que queda es lo que realmente habita el corazón. Por eso insistía en preparar el alma para el descanso. No con largas oraciones formales, sino con un acto sincero de abandono. El Salmo 4 era para ella esa preparación, una forma de sacar el polvo del día, de entregar las cargas, de cerrar la jornada con limpieza interior. Uno de los versículos que más repetía era: «Sabed que el Señor hizo milagros por su fiel,
el Señor me escucha cuando lo invoco. Estas palabras eran su antídoto contra la ansiedad. Cuando el día no había salido como esperaba, cuando sentía que había fracasado en algo, o cuando simplemente la incertidumbre pesaba más de lo normal, se decía a sí misma: el Señor me escucha. No necesitaba ver el resultado inmediato. Le bastaba con saber que su oración no se perdía en el vacío. En el contexto del hogar, Santa Teresa recomendaba este salmo como una bendición nocturna. A las hermanas que no podían dormir, les decía que lo recitaran lentamente, versículo por versículo, hasta que el alma comenzara a calmarse. En una ocasión escribió: hay noches en que el cuerpo pide dormir, pero el alma no lo permite. En esos momentos, deja que el salmo la arrulle como una madre al niño inquieto. También enseñaba que este salmo debía rezarse en voz baja, como quien no quiere romper el silencio sagrado de la noche. Decía que la voz humana, cuando está cargada de fe, puede cambiar la atmósfera de una habitación, y lo creía de verdad, porque no se trataba solo de dormir, sino de confiar, de soltar, de entrar en la noche como quien entra en el seno de Dios. El Salmo 4 incluye también un llamado a la rectitud. Sabedlo, hombres, el Señor distingue al justo. Santa Teresa lo entendía como una invitación a examinar el día antes de dormir, no con escrúpulo, sino con humildad. ¿He amado hoy? ¿He perdonado? ¿He escuchado la voz de Dios o la he ignorado? Estas preguntas eran para ella el umbral del descanso, porque dormir en paz no es solo cerrar los ojos, sino tener el corazón en orden, y el Salmo le ayudaba a hacer esa revisión sin miedo, sabiendo que el Señor no la juzgaba con dureza, sino con ternura. Otra frase que resonaba en su alma era: ofreced sacrificios justos y confiad en el Señor. En sus noches de dolor físico, cuando su cuerpo no respondía, repetía estas palabras como ofrenda. No podía moverse, a veces ni hablar, pero su alma ofrecía ese sufrimiento como sacrificio. Y eso le bastaba para recuperar la calma, porque sabía que el Señor no desprecia el dolor ofrecido en silencio. Este salmo también habla del contraste entre quienes buscan satisfacción en el mundo y quienes buscan la luz de Dios. Hay muchos que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Santa Teresa vivía esta oración como un acto de renuncia al ruido del mundo. Antes de dormir, apartaba las preocupaciones, las opiniones ajenas, los deseos desordenados y pedía solo una cosa: la luz del rostro de Dios. Eso era suficiente. Eso le daba descanso. Y así llegaba al final del Salmo, que se convirtió en su propia fórmula de clausura diaria. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Estas palabras eran más que una oración, eran una declaración de fe. No necesitaba explicaciones, no necesitaba seguridades humanas. Su descanso no venía del cuerpo sano, ni del mundo en calma, sino del alma entregada. Hoy tú puedes hacer lo mismo. Si hay noches en que el insomnio te visita, si los pensamientos se agitan o el corazón se inquieta, toma este salmo y recítalo como lo hacía Teresa. Ponlo junto a tu cama, escríbelo a mano y guárdalo bajo la almohada. No como amuleto, sino como acto de fe. Y si tienes familia, enséñales a hacerlo también, porque no hay regalo más grande que un hogar donde se duerme en paz. En el próximo bloque descubriremos el salmo que, según las tradiciones carmelitas, Santa Teresa consideraba su defensa final, el Salmo 46. Un canto firme, casi desafiante, que proclama la presencia invencible de Dios incluso en medio de los peores temblores. Prepárate para conocer el salmo que declara que, si Dios está en medio, nada puede hacer caer tu casa. Santa Teresa de Jesús fue una mujer de paz interior, pero también una guerrera del espíritu. Quienes piensan que su santidad se basaba en dulzura y contemplación, apenas han leído la mitad de su historia. En realidad, fue una mujer que enfrentó tempestades,
internas y externas, con una fuerza extraordinaria. Su secreto no estaba en su carácter ni en su voluntad, sino en su confianza absoluta en la presencia de Dios. Por eso, el Salmo 46 ocupaba un lugar muy especial en su vida espiritual. Dios está en medio de ella, no caerá. Este salmo no es suave, es una proclamación de fe firme en medio del caos. Desde su primer versículo, Dios es nuestro refugio y fortaleza, ayuda siempre pronta en la angustia, marca un tono de resistencia espiritual. No niega el peligro, no disimula el temblor del mundo, pero lo enfrenta con una certeza inquebrantable. Dios está presente, y mientras Él esté allí, nada puede destruir lo que Él sostiene. Santa Teresa lo recitaba en momentos de crisis. No solo cuando estaba enferma, sino también cuando las fundaciones parecían desmoronarse. En una ocasión, una comunidad que recién había fundado estaba al borde del colapso por acusaciones infundadas y la falta de apoyo económico. Las hermanas lloraban, algunas querían regresar a sus casas. Teresa, serena pero firme, las reunió en el oratorio y leyó este salmo en voz alta. Aunque se conmuevan los montes en el fondo del mar, no temeremos. Esa tarde no se resolvió el problema, pero volvió la paz. La comunidad resistió, y meses después, aquella fundación se consolidó como una de las más estables. El Salmo describe escenas apocalípticas, montañas que tiemblan, aguas que rugen, reinos que se tambalean. Santa Teresa interpretaba estas imágenes no solo como metáforas del mundo exterior, sino también como descripciones del alma en tormenta. Sabía que hay días en que todo tiembla dentro, la fe, la esperanza, incluso el amor. Pero también sabía que si el centro permanece firme, si Dios está en medio, nada puede hundirnos. Esta enseñanza la transmitía a sus hijas con palabras sencillas. No importa cuánto ruja el viento, si el corazón está anclado en Dios. El versículo clave para ella era: Dios está en medio de ella, no caerá. Dios la socorrerá al despuntar la aurora. Lo aplicaba tanto al alma como al convento y también al hogar. Decía que una casa donde Dios es invocado de verdad, donde se reza con sinceridad, puede resistir cualquier tempestad. No porque no sufra, sino porque no cae. No porque no tiemble, sino porque tiene raíz. Y enseñaba que este salmo debía rezarse especialmente en momentos de tensión familiar, de crisis económicas, de enfermedades graves. Era para ella una declaración de resistencia. Una parte del salmo dice: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la morada santa del Altísimo. Santa Teresa veía en esta imagen el alma que se deja inundar por la gracia. Un hogar que reza juntos, que perdona, que se abraza en medio de la tormenta, se convierte en esa ciudad santa. No por perfección, sino por presencia. Porque donde Dios habita, hay un río invisible que fluye. Y aunque haya discusiones, silencios, errores, esa corriente sigue sosteniendo todo desde dentro. El Salmo concluye con una invitación poderosa: estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Esta línea era para Teresa una consigna espiritual. En tiempos de persecución, en noches de duda, en días de sobrecarga, repetía esta frase como un acto de abandono. No siempre tenía respuestas, no siempre sentía fervor, pero permanecía quieta, confiada, rendida a la soberanía del Señor. Esa quietud interior era su ancla, y por eso no caía. Santa Teresa también usaba este salmo como bendición para las casas que visitaba. Al entrar pronunciaba en voz baja: Dios está en medio de ella, no caerá. Luego recorría cada espacio, pedía silencio y rezaba los versículos del Salmo en voz suave. A veces no se notaba gran cambio. Otras veces la atmósfera misma parecía limpiarse, no por su presencia, sino por la palabra. Ella lo sabía, el poder no estaba en ella, sino en aquel que habita donde se le invoca con fe,
En una carta a una madre angustiada por su hogar dividido, Teresa le recomendó rezar este salmo durante 9 días seguidos, en voz alta, en el lugar donde más tensión se sentía. Le pidió que lo hiciera con una vela encendida y un corazón abierto. Semanas después, la misma mujer escribió diciendo que, sin saber cómo, las conversaciones habían vuelto, la paz había regresado. No fue magia, fue presencia, fue Dios en medio de su casa. Hoy, tú también puedes invocar esa presencia. Puedes declarar este salmo sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre tu alma. Puedes escribirlo y colocarlo en la entrada de tu casa, recitarlo antes de dormir, repetirlo en voz baja cuando sientas que algo se tambalea. No necesitas ver señales, solo necesitas confiar, porque si Dios está en medio, no caerás. Este salmo es un escudo silencioso. No cambia las circunstancias de inmediato, pero transforma el interior, y desde ahí todo comienza a resistir. Teresa no escapó del dolor, pero lo habitó con fe. No evitó las tormentas, pero las atravesó con firmeza, porque sabía que en medio de todo, Dios no solo estaba cerca, estaba en el centro. Y ahora que has conocido 7 salmos que ella usó como armas de luz, te queda lo más importante: aprender a activarlos como ella lo hacía. En el bloque final descubrirás cómo Santa Teresa los convertía en práctica diaria, cómo los vivía en silencio y cómo tú también puedes hacerlo paso a paso para blindar tu hogar desde lo invisible. Para Santa Teresa de Jesús, los salmos no eran simples textos sagrados, eran lámparas encendidas en medio de la noche, refugios del alma, escudos invisibles que protegían tanto el corazón como el hogar. Pero su fuerza no dependía de repetirlos mecánicamente, sino de activarlos con fe viva, desde el silencio interior. El verdadero ritual teresiano comenzaba dentro. Antes de abrir la escritura, Santa Teresa hacía silencio, apagaba el ruido del mundo y ofrecía todo su ser a Dios, su cansancio, su gratitud, su necesidad. Entonces, elegía el salmo que más respondía al momento presente. A veces lo recitaba en voz baja, otras lo escribía y lo colocaba en la puerta, bajo la almohada, en la capilla o en su mesa de trabajo. Sabía que la palabra, cuando habita el espacio, lo transforma, pero no bastaba con recitar. Teresa vivía cada versículo como un llamado. Si decía «nada me falta», renunciaba a quejarse. Si oraba «en paz me acuesto», dejaba atrás el rencor. Y así, con gestos concretos, convertía el salmo en carne y su oración en casa. Hoy tú puedes hacer lo mismo. Elige uno de los 7 salmos, léelo en calma, escríbelo a mano, repítelo cada día, colócalo en el umbral de tu casa, en tu habitación, en la cocina, y que tu hogar, como el de Santa Teresa, se convierta en un lugar donde la presencia de Dios habita con poder, con paz, con firmeza. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios «Señor, habita en mi casa». Suscríbete y activa la campana si deseas seguir aprendiendo a orar con los santos. Y si quieres ver más videos como este, visita ahora nuestro canal. Cada historia, cada enseñanza puede ser el inicio de una nueva vida espiritual para ti y los tuyos. Y ahora, desde lo profundo del alma, te doy esta bendición. Que el Señor sea tu luz cuando todo oscurezca. Que sus ángeles acampen a tu alrededor y custodien tu hogar. Que cada salmo pronunciado con fe transforme tus días y tus noches, y que la paz que vivía Santa Teresa te envuelva hoy y siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos reencontramos pronto si Dios quiere. Hasta entonces, que su palabra viva proteja tu casa y fortalezca tu alma.